Nosotros hemos analizado este tema y El Salvador es suscriptor de la Convención de Palermo contra el crimen organizado. Esta convención suscrita por El Salvador dice que para que se tenga por establecido el crimen organizado se deben establecer 4 condiciones importantes. Primera, que haya una estructura de mando. Segundo, que haya un plan de ejecución del delito. Tercero, que sea cometido por 2 o más personas. Y cuarto, que haya una permanencia de la organización. En cambio, en la reforma que se está haciendo, únicamente considera crimen organizado cuando es cometido por 2 o más personas del derecho interno de los países. Entonces, se está cometiendo un error porque si se quiere conceptualizar el tema del crimen organizado solamente por el número de personas, se pierde la lógica de la persecución organizada del delito. Y aquí es donde nosotros tenemos esta observación. Nosotros lo vamos a plantear en el Pleno y vamos a ver si tenemos la anuencia de los demás diputados para poder hacer algo que realmente le sirva al país en el combate al crimen organizado y a las estructuras criminales. En el punto que se plantean, diputado, por ejemplo, de castigar más severamente a los menores, ya no será una forma especial o diferente a la de un adulto, o también el criterio de oportunidad que se le va a dar también a las personas que hayan iniciado la organización del crimen organizado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Este es un tema que en derecho penal se llama autoría y participación. En base a la participación de cada persona, así es la penalidad que puede tener una vez sea sentenciado o condenada una persona. Pero este es un aspecto, digamos, menos relevante. Quizás lo más relevante de este tema es que si se quiere aprobar una reforma con este contenido, se estaría violentando el derecho interno e internacional aprobado por el país. Diputado, la reforma para castigar con cárcel el que lance basura, más de 2 libras. Bueno, mira, Manuel, realmente en el tema del tratamiento de los desechos sólidos hay una cantidad de legislación que se refiere a ello. La ley de medio ambiente, el mismo código penal, la ley de desechos sólidos, hay una cantidad, el código de salud también lo regula. Entonces nos parece a nosotros de que lo primero que tendrían que hacer para aprobar esta reforma es derogar todo lo demás, porque si no vamos a tener leyes ambiguas que están regulando lo mismo. Unas las regulan con multa, otros los regulan con cárcel, otros los regulan con trabajo de utilidad pública, y realmente creo que no se hizo un análisis exhaustivo sobre este tema. Sí es importante castigar a los que tiren basura de manera irresponsable. Lo que pasa es que así como está redactado este tema, no delimita, por ejemplo, el tipo penal. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si usted saca la basura los días martes a las 7 de la mañana, porque a las 9 de la mañana pasa el camión de la basura y resulta que no pasó a las 9, sino que pasó hasta las 5 de la tarde, pero usted, bajo ese artículo que acaban de reformar, usted sería multada o penalizada, porque entonces usted puso la basura y estaría cometiendo el delito. En ningún momento hay eximentes. ¿A qué me refiero con eximentes? Por ejemplo, ese artículo debería de tener un inciso que diga: la anterior penalidad no será aplicada en los casos en que la persona ponga la basura en los lugares destinados para ello. Ese inciso debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente la gente que trabaja saca la basura a las 6 de la mañana porque a esa hora se va a trabajar, pero el camión pasa hasta las 10 de la mañana. Esa gente estaría cometiendo ese delito. ¿Por qué? Porque no hay ninguna eximente de responsabilidad. Entonces yo lo que creo es que sí es importante el artículo, pero todavía hay que trabajarlo mejor para darle un buen producto al país. ¿Sobre la ley de telecomunicaciones? Nosotros, en cuanto a ese tema en particular de la ley de telecomunicaciones, quisiéramos todavía oír algunas explicaciones, porque fue muy escueta la explicación que se dio en la comisión respectiva. De hecho, solo duró 35 minutos la explicación de los 3 dictámenes. Entonces, nos gustaría escuchar la ampliación de este tema. Aprovecho también para, en nombre de la fracción legislativa de Arena, solicitarle respetuosamente a las autoridades migratorias del gobierno de Estados Unidos que apoyen a nuestros hermanos que viven allá. Es necesario que haya una prórroga del TPS para nuestros hermanos, no solamente por la grave situación económica y social que vive El Salvador, sino también
porque ese es el soporte que el país tiene en su economía, tanto familiar como nacional. Por ello, queremos, en nombre de la fracción legislativa de Arena, solicitarle con mucho respeto a estas autoridades migratorias para que se pueda ampliar el TPS y miles de familias puedan ser beneficiadas y le puedan seguir ayudando a sus familias aquí en El Salvador. Por otro lado, quizás aprovechando la cobertura, también en nombre de la fracción legislativa de Arena, quisiéramos solidarizarnos con los cientos de trabajadores de la alcaldía de Soyapango que aún no han recibido sus salarios. Instamos al Consejo Municipal, a la señora alcaldesa, para que pueda cubrir los salarios de estas personas. Muchos de ellos ya entraron en mora en sus casas, muchos de ellos ya no tienen presupuesto para poder cubrir ni siquiera los alimentos, y yo creo que es una situación en la cual no lo merecen. Por eso nosotros instamos a las autoridades municipales para que puedan pagar estos salarios lo antes posible. La represión no es la respuesta es que les paguen los salarios.